Margarita Stolbizer, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Teme por su vida? No, de ninguna manera, porque habría de temer. ¿Recibió amenazas estos últimos días de vuelta, no? No, el otro día se generó una confusión porque en realidad yo lo que dije es que el abogado de la señora de Kirchner tenía hacia mí, bueno, digamos, todo un discurso muy Dalbón. amenazante. Gregorio claro, Dalbón. Cuando dice que se prepare, le voy a sacar hasta los mates, que empiece a ahorrar. Todo eso es amenazante, es intimidatorio, pero no, la verdad es que no tengo ningún tipo de temor. Y cuando un abogado como Dalbón, decir, que yo no lo veía tanto en la arena política, sino más bien dentro de otro tipo de casos, ¿no? De pronto amedrenta o intenta amedrentar de alguna manera diciendo que se cuide y que vaya ahorrando plata porque puede quedar empobrecida. ¿Eso no le da un poco de miedo? Primero es bueno que reconozcan que no tengo plata, que con tantos años de funcionaria pública para pagar una indemnización tendría que ahorrar, ¿no? Yo vivo en la misma casa hace 25 años. Sí. Margarita, Pablo. ¿qué sintió cuando la expresidente fue tan despectiva, insultante, agresiva con usted? Porque eso no pasa. Mucha gente la ha criticado a Cristina. Cristina contesta o no contesta, pero no contestó nunca tan agresivamente como le contestó a usted. Vamos ¿Por a qué? decir que dijo burra. Le dijo burra, entre Sí. otras cosas. No, nunca lo había hecho ella de manera tan personal, Sí, ¿no? A ver, yo no me genera, digamos, ningún sentimiento en contra ni nada. Lo tomo como parte de su enojo y trato de preguntarme qué es lo que motivó el enojo, ¿no? Y entonces ahí siento que efectivamente terminé tocando en un lugar donde le dolía. Exacto. Y que también yo sentí que lo que había ocurrido es que empezaba a desmoronarse el relato, ¿no? El relato nacional y popular cuando tenían que explicar por qué tienen tantos millones de dólares como tienen, ¿no? Que son los que le faltan a muchos privados de vivienda, los hospitales que se caen, tantas cosas que fallan y realmente que ellos hayan acumulado semejante fortuna. Entonces me pareció que lo que le había incomodado era tener que empezar a dar esas explicaciones. Quien está también con nosotros es Sergio Burstein, de la agrupación 18J, y también nuestra compañera Cintia García. Margarita, yo le quería preguntar, porque lo que pasó desde que usted hizo la denuncia hasta la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner fue que muchos decían si la nota más nerviosa, y de hecho el mismo doctor Dalbón salió a aclarar que antes ella no se defendía en algún punto por estas cuestiones porque ella era la presidenta de la nación y sabía que iba a recibir ataques, pero ahora que ella no tiene justamente ese título, tiene que salir a defenderse. Que esta era la diferencia entre antes y ahora, porque la pregunta es, con todos los ataques que recibió antes, ¿por qué no salió Claro. a hacer una denuncia como se le hizo a usted? Sí, bueno, me parece que eso es un razonamiento, digamos, acorde a lo que ocurre. Es cierto que ella, mientras que era presidenta, tal vez no debió nunca haber contestado una cosa y lo hizo ahora. También lo podría haber hecho desde hace 6 meses, que ya no es presidenta, ¿no? Por eso se lo pregunto. Claro, por eso no sé por qué salió. Una aclaración es que yo no hice una denuncia esa semana cuando ella sale. Mis denuncias son anteriores, las dos que son las causas de Otesur y los sauces. Y lo que yo había hecho había sido presentar un escrito en tribunales pidiéndole al fiscal que investigue sobre las cuentas, sobre el dinero físico líquido, porque como en estas dos causas lo que se investiga es el enriquecimiento, los negocios, digamos, incompatibles con la función pública, y lo que están mirando los magistrados es sobre un capital, una fortuna en realidad, para ver si hay un origen ilícito en esa fortuna, lo que yo le dije es, bueno, además de mirar los inmuebles, las sociedades, los hoteles, vayan a mirar lo que está pasando en las cuentas, en las cajas, porque para analizar la totalidad del patrimonio y ver si es lícito o ilícito, bueno, miren también qué es lo que hay en primero las buscaron cuentas. en el Banco de Santa Cruz, o por lo menos ya no allí, no había Claro, nada. eso también me parece, no, pero es que el tema es así. En el Banco de Santa Cruz, cuando fueron y dijeron, no hay nada, Margarita se equivocó, mintió. No, es que en realidad en el Banco de Santa Cruz estaban los 20 plazos fijos que estaban declarados en la causa. Entonces era lógico que el primer allanamiento se haga allá para ver qué es lo que pasó con esos plazos fijos. Porque ahora lo importante es cuando la justicia tenga, digamos, el informe íntegro del Banco Central sobre lo que ha pasado para poder cotejar las fechas y las cifras. O sea, esos 20 plazos fijos que no están más en el Banco de Santa Cruz, ¿a dónde fueron a parar? Si los montos y las fechas coinciden en uno y otro para saber de quién es el dinero y cuáles fueron los movimientos. Bueno, Por muy eso- bien. Vamos a un minuto, Sí, Margarita. claro. Vamos a escuchar y vamos a ver un poquito cómo comenzó esta guerra fría entre Margarita Stolbizer y la expresidenta de la Nación, Cristina Elizabeth Fernández.
Una denuncia que también la efectué a Bonadío y a la señora Stolbizer con motivo de una falsa denuncia que ayer propaló, una de las tantas denuncias que esta señora propala contra mí y contra mi familia con información absolutamente falsa. Yo lo único que he hecho ha sido presentar un escrito a la justicia para que la justicia vaya a buscar este dinero que forma parte de la ruta del dinero que es objeto de la investigación judicial. Si hay cuentas, si hay cajas de seguridad que hacen a las investigaciones y que hay que ir a buscarlas. La diputada Stolbizer, que además de, me parece que además de mal es burra, no entiende que este es un principal problema, porque si a la maldad se le suma la ignorancia, el cóctel es peligroso y malo. Es posible que yo sepa menos cosas de las que debería saber. Lo que estoy segura es que no me quedo con lo ajeno. ¿A quién le cree más? ¿A Cristina o a Margarita Stolbizer? A Margarita Stolbizer. ¿Por qué? Porque me es más sincera. A ninguna de las dos le creo. ¿No cree en la política? No. Margarita Stolbizer, sin duda. ¿Por qué? Por favor, ¿me querés más pruebas de lo que es? ¿Querés más pruebas de lo que es? Es lo que hablaba usted, Margarita, ¿no? A ver, es una palabra de una de las tantas personas con las que hablamos durante la tarde de hoy, porque usted decía que este informe tiene que ser completo. O sea, ¿usted cree que todavía hay más que las cajas de seguridad que del Banco Galicia? Sí, con seguridad que tiene que haber más. A ver, de todos modos yo trato de no colgarme de lo que muchas veces se habla, que incluso se habla y se fantasea demasiado y eso nos hace perder la objetividad y lo concreto, que es cuando se dice hay que ir a buscar las bóvedas bajo tierra, los miles de millones que se llevaron. No, la verdad es que yo creo que con los elementos que hay, las pruebas que hay, está perfectamente armado el mapa sobre de qué manera, de forma ilícita, se han hecho de una cantidad de dinero que no son los miles de las bóvedas ni nada, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Por qué presentar el escrito ahora y no antes? Imagino también tiene que ver con una llegada de la escrito? A ver, mis denuncias son viejas, insisto con que el escrito es solamente sobre los movimientos y un poco eso fue lo que yo planteé y que a la señora Kirchner aparentemente le molestó cuando yo denuncié que había movimientos extraños en las cuentas. Lo extraño es que ella ese día iba a notificarse del embargo y casi en simultáneo había una forma de insolventarse. Que ella haya pasado el dinero que estaba a su nombre a la caja de seguridad de su hija es una forma de insolventarse. Por Margarita, eso digo, ¿cómo se entera de los movimientos extraños en las cuentas? ¿Cómo sabe uno eso? Yo lo que vengo planteando, y por eso también cuando ella dice que me va a denunciar, que es falsa denuncia, habló en un momento de un delito de tráfico de información. Sí, Creo que es un delito, no existe eso como delito. Yo no obtengo ninguna prueba de manera ilegal, no tengo ninguna relación con el juez, jamás he recibido nada de parte del juez. Pero hay dos cuestiones. Una es que yo en las causas he sido admitida por la propia Cámara Federal como amiga del tribunal. Entonces accedo a algunas de las cosas que están adentro del expediente. Y otra es que a mí, como a muchos otros, yo les aseguro que todos los días tengo cantidad de gente que me trae cosas. Van y me tocan el timbre de mi casa, que yo trato de ni atender en mi casa, en la oficina, en distintos lugares, como le pasa a otro. ¿Yo qué hago cuando recibo algo? Se imaginan que desecho cantidad de cosas que creo que no tienen entidad. Ahora, cuando encuentro algo que tiene entidad, hago lo que la ley me indica, que es cumplir con mi deber como funcionaria pública. Cuando yo creo que hay algo raro, lo llevo al fiscal. Y eso es lo que hice. Yo, insisto, no presenté una denuncia. Presenté un escrito que dice, solicita se investigue al fiscal. Una ampliación. Exactamente. Y ni siquiera una ampliación. Solicito se investigue y le llevo el papelito que a mí me dejan donde estaba el detalle de las cuentas. Que además lo tenían los periodistas. Lo mismo que yo tenía. Sí, porque en general hacen eso, ¿no? Sí, Cintia. Claro, porque ese dinero había sido declarado, ese es un dinero declarado, el que estaban en las cajas de seguridad. Yo le quería preguntar, Margarita, porque nosotros, yo tuve oportunidad de entrevistarla a usted en noviembre de 2014 en Radio Nacional, a la mañana, y usted en ese momento me dice que la denuncia que hacía
por el respecto a OTESUR, no era contra la presidenta, sino contra los funcionarios de la IGJ. Usted me dice, yo quiero aclarar algo, esto no es contra la presidenta, acá no hay delito, yo estoy hablando de los funcionarios de la IGJ. ¿Qué cambió desde esa denuncia hasta ahora? En realidad cuento cómo fue el proceso y es exactamente así. Yo empiezo a mirar, porque además siempre le cuento a todos, yo no ando con una lupa haciendo pesquisa de nada. La verdad es que lo que miro y chequeo es siempre documentación pública y oficial. Empiezo a mirar la declaración jurada de la señora de Kirchner. Ahí detecto que ella tiene 3 sociedades, Coma, Los Sauces y OTESUR. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué será OTESUR? Yo no sabía en ese momento ni qué era. Una sociedad sobre la que ella en su declaración jurada decía que su paquete accionario era en ese momento de más de 9 millones de pesos. Entonces voy a la Inspección de Justicia a ver qué era OTESUR, pues yo decía, quiero saber a qué se dedican, quiénes son los socios, si esos 9 millones de pesos que ella está declarando son el 10% de la sociedad o el 100% de la sociedad, 2014 OTESUR. Cuando voy a la Inspección de Justicia resulta que la sociedad de la Presidenta de la Nación no presentaba balances, no pagaba las tasas, no actualizaba el directorio y tenía domicilio falso. Entonces lo primero que yo hago es presentar esa denuncia a la que nosotros hablamos a fin del 2014, denunciando por incumplimiento de los deberes de funcionario público a los funcionarios. Pero no a la presidenta. No, exacto, por eso quiero contar. A los funcionarios que debiendo controlar no controlaban. Eso es clarito un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Un allanamiento. ¿Cómo? En base a eso, Bonadío ordena un allanamiento. Claro, entonces lo contra la presidenta, pero usted no la había denunciado a la presidenta. Claro. No, pero es la sociedad de la presidenta. No, y claro, ella no la denuncia a la presidenta. Yo no. Dicen, no, ella no la denuncia, pero puede decir eso. Momento, no se apuren. La denuncié inmediatamente después. Porque cuando yo recibo toda esa información, digamos, lo primero que miro es que por detrás de una sociedad tan irregular tienen que estar escondiendo algo para que no presenten balances. ¿En base a qué dice usted durante eso? 4 años. ¿Cuál es el fundamento para decir que primero que la sociedad es irregular y segundo que ahí están escondiendo algo? Claro, la sociedad es totalmente irregular, entre otras cosas porque no presenta un balance. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que no presenta un balance una sociedad y nadie la intima para que lo presente? Pero Margarita, eso no es casualidad. Esa es la impunidad con la que se movían con un montón de organismos de control que ABA, esa Cristina, nadie controlaba ni la Inspección de Justicia era un organismo que estaba ahí para tapar, tenían un cepo informativo. Pero si todo eso estaba declarado en las declaraciones juradas de la presidenta. ¿Cómo? Si todo eso está en las declaraciones juradas de la presidenta, ¿dónde está lo oculto? Bueno, a eso voy. A ver, no es lo oculto. El problema es, y a veces existe este concepto equivocado de que un funcionario público, porque presenta la declaración jurada, quiere decir que todo está bien. Bueno, no está bien a tal punto que cuando yo empiezo a buscar qué era OTESUR, OTESUR es la administradora del hotel de la presidenta, en el cual un empresario contratista del Estado le pagaba sumas millonarias para alquilar las habitaciones de hotel. Y entonces ahí es donde surge el primer delito clarito, que es como la jefa del Estado acepta que un contratista del Estado le pague por su hotel sumas millonarias. Pero eso no está aprobado, lo que usted dice. Sí, está totalmente probado. Lo que ella dijo fue, yo no alquilo habitaciones de hotel, yo alquilo Perdón, los inmuebles. contratos de Valle Mitre totalmente con Cristina probado. Kirchner son públicos. Sí. No, porque son además públicos. lo que está... No, lo oculto, digo. No, lo que está... No me queda claro dónde está lo oculto. Pero es que insisto que el problema no es lo oculto. Pero usted dijo porque era que estaba hoy cuando oculto. se dicen los 4 millones están declarados, que estén declarados no quiere decir que sean de pero origen entonces, ¿qué se legal. Y además hay que diferenciar entre lo que significa plata blanca y plata legal. Pero tiene que demostrar que es ilegal. La plata ¿Usted asegura que ese dinero es ilegal? Sí, es ilegal porque el dinero que obtiene la jefa del Estado como transferencias que le hacen los contratistas del Estado, mínimamente es un delito de negociaciones incompatibles. Yo estoy convencida que hay una coima, que es el retorno que hace, porque se le otorgan tantos beneficios ese no es el origen a del los dinero empresarios. ¿Usted asegura que ese es el origen del dinero que está en las cajas de seguridad? Usted está hablando digamos, de que diga, ellos tienen que decir que el dinero puede venir de otra forma. Lo que Néstor Kirchner le deja a su familia eran 33 millones de pesos. Se supone que eso son la mitad de la señora, la otra mitad se reparte entre los hijos. Hoy resulta que como mínimo hay 6 millones de dólares. Entonces digamos que hay un exceso bastante importante. Cuando yo empiezo a buscar de qué proviene ese enriquecimiento declarado que tiene
tiene la señora de Kirchner viene de los pagos que le hicieron Cristóbal López y Lázaro Báez. ¿Eso usted lo asegura? Eso porque usted está No, pero eso lo dicen ellos. Eso está en todos los papeles. No, ¿cómo va a ser ellos que cobran con...? Cuando la señora de Kirchner estuvo hace 2 semanas en un programa de televisión, ella dijo, de la misma manera que hace unos años nos había dicho que su fortuna era por ser abogada exitosa y no se le conoce ni un solo juicio, ahora hace 15 días nos dijo que su fortuna era porque alquilaba inmuebles. Lo que evitó decir es que los inmuebles se los alquilaba a estos 2 empresarios. Los Sauces, que es una sociedad de la cual Cristina, Florencia y Máximo cobraron 20 millones de pesos, retirados por ellos como adelanto de dividendos, fueron pagados por Lázaro Báez y Cristóbal López. Los 2 únicos clientes... ¿Solo en los Sauces? Solo. Los 2 únicos clientes que tenían los Sauces. Los Sauces no es que alquilaba inmuebles con un cartel de inmobiliaria a quien pasara por la puerta. Solamente le alquilaba inmuebles a Lázaro Báez y a Cristóbal López a través de sus empresas. Yo la interrumpo, Margarita, porque para repasar todo esto, la pregunta que nos hacemos es ¿de dónde saca la plata? O por lo menos ¿de dónde sale la plata? Independientemente si es plata legal, si es ilegal, si es plata blanca y demás, pero ¿de dónde es concretamente que sale la plata de Florencia Kirchner? Ella, recuerdan ustedes, ¿no? La semana pasada, a través de una red social, salió a decir que era una cuestión de herencia, que a ella le hubiera gustado no tener que salir a aclarar esto, le hubiera pagado toda esa plata para tener de vuelta a su padre, textualmente, y entre líneas es más o menos lo que dijo, pero ¿de dónde sale la plata que mostraba justamente los medios de comunicación la semana pasada de Florencia Kirchner? Flor K, ¿de dónde salió la plata? Ese dinero coincide exactamente con el dinero que transfirieron desde el Banco Nación. 60 millones dejó en el 2010 Néstor Kirchner. Cristina Fernández le cedió su parte a los hijos. Esos 60 millones se dieron en 2. 30 le quedaron a Florencia. Ahora, la mitad de la guita, Néstor Kirchner la tenía en plazo fijo. Por lo tanto, de estos 30, 15 fueron a plazo fijo en 2010. Al 25% promedio de tasa acumulada, ¿sí? Los plazos fijos de Florencia ya son 50 millones de pesos en 6 años. El fiscal apunta directamente a que gran parte de esos 4.600.000 dólares más el $1 millón que tiene Florencia en caja de ahorro y que no retiró, estamos hablando de 5.600.000 dólares, gran parte de eso, apunta el fiscal Policita, él sospecha que proviene de las coimas de los sobreprecios de la obra pública. Cristina entregándole a Lázaro Báez o en algunos casos a Cristóbal López distintas obras públicas, Lázaro Báez le paga a la familia Kirchner sumas millonarias por supuestos alquileres de habitaciones. Además, este hotel del que tanto se habla se alquila en 800.000 mangos por mes. Son 10 millones por año. En 6 años de que murió Néstor Kirchner, son 60 millones. Les tengo a 30 a Florencia, más 50 a los hijos. ¿Cuánto tenés? 80 palos. Y ahí te sobra para los dólares que compró el otro día y puso en la caja de seguridad. Eso es blanco. Claro, eso es blanco. Eso es declarar con es blanco y es ilegal. Y el origen y la operatoria es ilícita. Claro. Acá es la gran confusión que me parece que hay que aclarar. Que sea blanco no significa que no haya detrás una negociación ilícita. Flor K, herencia o corrupción. Y esa es la gran pregunta, Silvia, perdón. Una cosa, Perdón. no, dale. Esa es la gran pregunta que uno se hace. ¿Es herencia o es corrupción? Y de pronto, usted que está del otro lado, si acaso no tiene plata para ir a comprar la garrafa, sí estamos viendo a ver cómo nuestros políticos que han llegado a ser presidentes o ministros, sean del ámbito político que sean, cómo lograron el dinero que tengan. Llámense Cristina Fernández de Kirchner, llámense Mauricio Macri, llámese quien sea. ¿Y sabe por qué? Porque en realidad estamos cansados de la corrupción y de la impunidad en la Argentina. Creo que la gran médula, la cosa medular que nos pasa hoy a los argentinos, pasa por ahí. Sí, yo creo también que siempre hay que pensar, cuando uno habla del tema de la corrupción, 2 cuestiones. Primero es que la corrupción no debe ser
tomada como algo de mera moralina, en realidad. Exactamente. El problema son los costos económicos, sociales y humanos que la corrupción tiene, porque en la Argentina de los últimos años solamente o más de 50 personas murieron en la tragedia de Once. Y la tragedia de Once, que eso está comprobado en la causa judicial, es el resultado casi inexorable de que la plata que se debía destinar al mantenimiento de los trenes fue a parar a los bolsillos de los delincuentes que se la quedaron. Tenemos uno preso como Jaime, pero todo el mundo sabe que no es el único. Ese es el caso, porque el costo humano que tuvo la tragedia de Once es irreversible y es la consecuencia de un episodio de corrupción. ¿Sabe qué, Margarita? ¿no? Creo que Lázaro Báez está de acuerdo con usted. Presentó hoy un escrito, la verdad que es pensar lo mismo, presentó hoy a la tarde un escrito en donde, de vuelta frente al juez Casanelo, cuestiona la investigación por parte del juez. Lo que dice es que hay una cuestión maliciosa detrás de todo esto, de blindar la causa, eso es textualmente lo que dice el escrito, de blindar la causa y solo investigarlo a él y no investigar para arriba como... Pero lo que pasa es que Lázaro dice eso, pero él no habla. Hoy no habla y hoy tiene a toda la familia comprometida. Perdonen un segundo, quiero darle la bienvenida a Peter Robledo y a Sergio Burstein también, lo tenemos aquí para hablar de AMIA, y a Peter también. Bueno, en realidad los convocamos para hablar un poco de todo a ambos dos, pero los dos tienen dos temas muy particulares. Ahora sí. Y una cosita que me quedó sobre el tema de la corrupción en relación también a la introducción. Cuando uno habla de la lucha contra la corrupción, no es una lucha hacia atrás. Es fundamentalmente cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer para evitar que nos vuelvan a ocurrir las mismas cosas. Entonces es importante tener marcos regulatorios, organismos de control, que exista una sociedad. Yo lo que veo de todo esto que está pasando es que por lo menos tenemos una sociedad que se indigna frente a la corrupción, porque también es cierto que todo lo que ocurrió durante este tiempo era con una sociedad que miraba para otro lado. Entonces creo que es muy importante pensar en la lucha contra la corrupción. Bueno, ya está, la justicia investiga todo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto no nos vuelva a ocurrir? Y en ese sentido, ¿cómo analiza los primeros 6 meses? Perdóname un segundo, te iba a dar la palabra, Pablo. Gracias, sí, decime. No, lo que yo quiero contar es que los políticos tienen hoy un problema y todo este lío de esta plata de Florencia viene por el problema de que los políticos pueden tener mucha plata en negro, pero no la pueden gastar, tienen que tener una vida donde no hagan ellos grandes gastos, porque si no se nota. No, pero pará. Todo el mundo tiene plata en negro. No, bueno, los políticos provenientes de la corrupción. No todo el mundo tiene plata proveniente de la corrupción. Ahora bien, Cristina se dio cuenta de eso. Por eso armó toda esta estructura para poder tener plata en blanco. A Cristina le gusta vivir bien, es una mujer muy ostentosa, que usa joyas, alhajas, le gusta viajar en aviones privados, vivir en casas fastuosas. Entonces, este esquema, ¿por qué se meten en este esquema? Para poder tener plata en blanco. Por eso hay plata de la corrupción, que estará escondida en algún lado, vaya uno a saber, pero después toda esta plata, lo dijo el fiscal Policita en su dictamen claramente, no importa si está declarada, importa el origen. Esto es lo que le explicaba Margarita a Cintia. Importa el origen, y el fiscal investiga esta causa porque cree que el origen de todo este dinero de Florencia Kirchner es origen ilícito, por más que esté declarado. Ahora, no, está bien lo que vos decís, yo coincido, lo que digo es que el fiscal cree, el fiscal se dedica a acusar, el rol del fiscal es acusar, con lo cual por eso le preguntaba a Margarita si ella daba la certeza o era una cuestión de investigar, porque que yo sepa, el fiscal no hace sentencia, no condena, el fiscal acusa. La causa está abierta. No, por eso digo, entonces no podemos asegurar que ese dinero es ilícito porque está acusando. No, pero por eso le preguntaba a Margarita Stolbizer, pero le quiero preguntar otra cosa, ya que le tengo aquí y le agradezco la posibilidad. ¿Qué opina usted, ya que uno de sus ejes de construcción política de su relato es el tema de la transparencia? ¿Qué opina usted de estos 6 meses de gobierno de Mauricio Macri con respecto a la transparencia, a la corrupción, a los Panama Papers, al acuerdo con los fondos buitres? A ver, tengo mis reservas en términos generales respecto del gobierno. Creo que estamos en estos 6 meses y uno hace una evaluación frente a luces y sombras. Creo que hay aspectos positivos que tienen que ver sobre todo con el cambio de clima, el fortalecimiento de la democracia a partir de una posible alternancia, pero no comparto la agenda de prioridades de este ¿Cuáles serían las gobierno. cosas positivas que ve Margarita? Esto que acabo de decir, que es un cambio de clima que implica que hay un respeto distinto hacia todas las personas. Por ejemplo, el desfile en el Bicentenario le pareció positivo. Margarita, me gustaría volver no, pero sobre un tema. solamente, Perdóname, discúlpame, Cintia, discúlpame. No, le me quería gustaría volver un poquito sobre el tema que estábamos recién. Y tiene que ver con esto. Una vez, como decía Cintia recién, ¿no? Tenemos que ver si es o no es culpable, si este dinero proviene o no proviene de la corrupción. ¿Qué pasaría con el buen nombre y honor de una persona si se descubre que todo esto en realidad fue un error y que todo parecía algo que no era y en definitiva
era inocente de todo lo que se la culpa. Bueno, por supuesto que para eso, y me parece que es correcto lo que plantea Cintia, no soy yo ni es el fiscal el que determina la existencia de un delito. Hasta que el juez no determine la existencia de un delito, todas las personas tienen siempre la presunción de inocencia. Hay sí que tener en cuenta una diferencia cuando se trata de un funcionario público. En el caso de las investigaciones sobre patrimonio de los funcionarios, siempre existe lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. En esos casos no hay principio de inocencia, sino que somos los funcionarios los que debemos demostrar que el origen de nuestro patrimonio es legal. En ese caso es el único caso en el que se presume al contrario. Yo creo que de todos modos, si esto ocurriera, en su momento el juez tendrá que ordenar la reparación que corresponda si en algún momento se hubiera afectado el buen nombre y honor. En nuestro sistema penal es un sistema penal muy complejo, débil. Yo tengo una mirada muy crítica sobre nuestro proceso penal, entre otras cosas por la selectividad que tiene el proceso penal, y basta mirar las cárceles llenas de pobres, mientras que los ricos y poderosos están todos afuera, ¿no? No quiero dejar sin contestar algo que había planteado Cintia antes en su pregunta respecto del gobierno actual. Yo se lo he planteado al propio presidente Macri las dudas que me genera hoy tanto CEO empresario adentro del gobierno, de los que se durmieron el 9 de diciembre como empresarios, dueños o titulares de las empresas, y el día 10 estaban controlando las mismas empresas. Me parece que no son buenas señales en el funcionamiento que tiene que tener un sistema democrático, donde la principal obligación que tienen es no solamente declamar la transparencia, sino practicarla. Yo, Margarita, en el mismo sentido le quiero preguntar qué opinión le merece la omisión, si existe o no maliciosa, que es lo que dice el fiscal Delgado, respecto de la presentación de la declaración jurada de Macri, en donde se dice omitió algunas cuentas en el exterior y algunas sociedades, ¿no? Claro, no, me parece pésimo y lo he criticado públicamente y privadamente, en realidad, porque creo que son las cosas que ellos están hoy en la obligación, más que nunca, por esta reacción social que hay. La gente es lo que decía el otro día de Mendiguren, ¿no? Que vamos a volver a que se vayan todos. Pero tienen obligación de ser más transparentes que los otros. Miren, me ha pasado en estos días y hay 2 episodios que demuestran, ¿no? Por eso creo que el peor error es cuando el gobierno insiste con prácticas anteriores que son reprochables y son igual de reprochables antes y ahora. Una es el famoso contrato de YPF con Chevron. La Corte Suprema de Justicia le dijo al gobierno anterior: miren, señores, hay un acceso a la información pública y ustedes tienen que mostrar el contrato. El gobierno anterior decidió no mostrarlo, violando o incumpliendo lo que la Corte había dicho. ¿Qué hace este gobierno? Asume, y este gobierno, que además ellos lo reclamaban cuando estaban afuera del gobierno. Mejor no hay que mostrarlo. Sí, pero esto, por ejemplo, lo puntual que dijo. No. Es decir, y algunas prácticas que muchos estamos diciendo, ¿qué pasa? A ver, criticábamos una cosa antes, la tenemos que criticar de la misma manera hoy en día, ¿no? A mí me pasa, me encuentro en dificultad de tener diferencias con Margarita. Creo que es una de las dirigentes de la oposición a nuestro gobierno, a la cual yo más respeto. Y me parece que cuando la Corte Suprema habla, sea contra... No sea contra nadie, pero cuando la Corte Suprema habla, respeta el kirchnerismo, respeta al PRO, tiene que respetar todos. La Corte Suprema es base de la República en nuestro país. Yo sí creo que hay ciertas cosas donde uno puede poner una duda. Me parece que cuando se planteó el tema de Aranguren es una discusión que dentro del gobierno se tiene respecto a su rol en Shell, la energía. Vos decís que dentro del PRO dicen, no, señores, no sé si está bien. No, pero me parece, hay una discusión, porque me parece que si la sociedad lo plantea, uno no tiene que llevarse puesta a la sociedad, a la oposición y a los medios, y tiene que escuchar. Si todo el gobierno pensaría de una manera y no escuchara a Cintia, no escuchara a Margarita, no escuchara a los cacerolazos del otro día, creo que caeríamos en lo que criticamos durante 10 años. Entonces me parece que hay que replanteárselo. Ahora, sí veo una gran diferencia, que es que a Cristina Fernández de Kirchner la justicia le acelera las causas el 10 de diciembre, el día que se va. Y a Macri, el día que entró, a las 3 semanas ya tenía causas en curso desde el momento que había empezado a ejercer la primera magistratura del país. Entonces me parece que hay una diferencia. Yo no diría que eso es lo mejor que puede pasarte. Pero bueno. Pero ¿a qué estoy yendo? Guarda con sí, ya sé, pero tampoco es bueno. Pero ¿a qué estoy yendo? ¿Sabes? Estoy yendo a que me parece que la justicia entiende que tiene la libertad para poder actuar. Yo creo que eso lo tenemos que celebrar todos, no alguien que forma parte del gobierno, sino los argentinos, porque también creo
y acá le doy mi mano a Cintia, que lamentablemente caemos en una vorágine de que los medios de comunicación se transforman en los jueces y fiscales de todo el mundo. Y vivimos en un país... Guarda con ese discurso. Un momento, ahí te lo voy a discutir. ¿Sabes qué pasa? No se le ponen jueces y fiscales a todo el mundo. No se le pone, Peter, jueces y fiscales a todo el mundo. Vos tenés un juez... No voy a decir quién, ni qué causa, ni nada. ¿Puedo terminar de decir lo que iba a decir? Que te quiero aclarar el rol de los medios de comunicación. Vos tenés jueces que duermen. Que duermen, tengo miedo, no quiero actuar, no quiero hacer... Básicamente, su trabajo, señor. Porque la verdad es eso. Presenta una denuncia, el fiscal le investiga, el juez decide. No hay mucha otra ecuación en esta cuestión. Pero ¿sabes qué pasa? Si vos tenés un juez que tiene una denuncia, el fiscal que no la investiga, que duerme y aparecen videos que se ven hasta en los canales de dibujitos animados, exacto, no puede seguir durmiendo. Pero ¿cuál es la diferencia? Eso yo no lo discuto. Yo lo que discuto es, cuando aparece muerto Nisman, al otro día, había medios de comunicación que ya sabían lo que había sucedido. Yo creo que eso pone en peligro uno de los principios de nuestro Estado de la democracia, que es el principio de inocencia. Entonces, uno tiene que dejar actuar la justicia y los periodistas tienen que investigar. Ahora, me parece que tomar parte de soy investigador, fiscal y encima te acuso, porque lo que decía Silvia recién, a ver, te escrachan en todos los medios de comunicación y después se comprueba que no. Sí. ¿Quién salva tu nombre? Lo decís por lo que te pasó la semana pasada. No, digo, todo el tiempo pasa eso, constantemente. Bueno, quiero agregar algo a lo que dice Peter que me parece muy importante y además habiendo acá tantos periodistas, yo digo, hay que animarse también a hacer eso. Yo estoy viendo de qué manera casi hasta obscena en estos momentos se le da la posibilidad de cámara durante minutos y minutos a delincuentes comprobados para que ellos sean los grandes testigos de las investigaciones que se están haciendo. Mira, Margarita, no sé si esto te sirve, pero yo me lo he preguntado toda mi carrera prácticamente. Pero a mí me llama mucho la atención. Esto tiene que ver también con la discusión de la ley del arrepentido y demás. Hay que ser muy cuidadoso con la ley del arrepentido. Parece Fariña es el amigo de necesito que desfilan por la televisión, lo que están haciendo es buscando beneficios para sí mismos en sus propias condenas. Y la verdad es que creo que hay que ser cuidadoso esto de que nosotros basemos una investigación, un juicio, me refiero tanto al juicio público, político o el de la justicia, en las declaraciones de estos personajes. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Yo creo que lo hice por alguien. Pero hemos visto en estos días Fariña, Pérez Corradi, Jo Klender, todos, tenés un desfile permanente. Hay que escuchar a todos, aún a los delincuentes, hay que escuchar a todos. Bueno, señores, el 18 de julio, vamos a cambiar ahora de tema, 18 de julio se cumplen 22 años concretamente del atentado contra la AMIA, por eso está con nosotros Sergio. Llegó finalmente en una decisión que